Hola a todos, entonces vamos a dar inicio a la clase y revisión de MRA, ya, el módulo 5, ya, de mantenimiento de redes de acceso y banda ancha. Seguimos la unidad 1, configuración básica de router y switch, clase 5, uso de comando de verificación. El objetivo de la clase número 5 es reconocer los comandos de movimiento. Entonces tenemos Que realizar varios comandos para obviamente ver cómo está el estado de configuración y cómo están funcionando los equipos. Esto es tanto router como switch. ¿Ya? Aplicar los comandos de verificación dentro de los equipos router y switch. Interpreta diagramas y resultados esperados de una topología. ¿Ya? Esto es, obviamente, se entrega una topología y en base a estos comandos de configuración y de verificación ustedes pueden saber el estado de la red y qué es lo que está pasando en ella sin mayores dificultades. Ya, vamos a partir con los comandos de visualización o verificación, así se le denomina a todos estos comandos. Ya, los comandos de visualización permiten observar las configuraciones ingresadas en los equipos de red, así como los archivos de configuración, de memoria, de interfase y de otros elementos. Dentro de los equipos tenemos, como se muestra acá, distintos tipos, tanto de memoria interno, ya, como de otras tablas. Dentro de ella, por ejemplo, tenemos la RAM. En la RAM nosotros depositamos el sistema operativo. Cuando inicia el router prende y tiene archivado en la flash o en la NVRAM. En la NVRAM aquí tiene archivado toda la configuración inicial. Una vez que enciende el router, traspasa toda la configuración inicial hacia la RAM para que ésta quede funcionando en su minuto. ¿Ya? Entonces es por eso que nosotros acá podemos ver el show running config, que es la memoria que está corriendo, que es cuando ya el router está encendido, por ejemplo, uno puede ver eso. Pero si uno quiere ver con qué configuración partió el equipo, tiene que hacer un show start and config porque va a buscar la memoria en la NVRAM. Ya son algunas de las cosas que vamos a ir viendo. Tenemos el show version, que el show, todos los comandos que partan con show vienen de ver o de mostrar. Entonces me muestra la versión del dispositivo. Esto va directamente al sistema operativo, por tanto me va a entregar eh, mucha información respecto al equipo. Por ejemplo, vamos a irnos acá. Tengo un router y en este equipo, si yo hago un show version, ¿ya? Me empieza a mostrar distintas partes del comando. Por ejemplo, lo primero es en esta sección donde me dice que estoy trabajando con un Cisco IOS, ¿ya? Me dice el modelo del equipo, un 2900, ¿ya? La- y la versión con la que estoy trabajando, o sea, el iOS con el que yo estoy trabajando dentro de este equipo, ¿ya? Me muestra también qué software estoy trabajando, dónde, dónde tengo el soporte del dispositivo, hace cuánto fue compilado el archivo. En la parte de ROM me muestra el System Bootstrap. Este archivo es con el que inicia el equipo cada vez. Entonces también me muestra su versión. Esto también lo podemos modificar, pero ya se necesita mayor conocimiento. El modelo exacto, Cisco 2911, y me dice este es el uptime o el tiempo de vida que ha estado el dispositivo encendido. ¿Ya? Como este yo lo dejé ayer, entonces tiene un día, 10 horas, 58 minutos, etcétera. ¿Ya? El sistema, ¿qué más? ¿Dónde se encuentra el archivo? Ya el archivo de inicio, el iOS. Entonces me dice que este se encuentra en la flash 0 y este es el nombre con el que se mantiene. ¿Ya? Y así otros indicadores. Por ejemplo, aquí me entrega de nuevo el modelo, la versión y me encuentra y me muestra, ¿cómo que se llama? La CPU, este es el modelo, el proceso de CPU
y la memoria, cuánta memoria RAM tiene. Este es la serie del equipo, cuántas interfaces tiene, mm, cuánto tiene de memoria no volátil. Y acá abajo también ya me hace un detalle más del modelo del equipo, ya con su nombre completo y con su SN viene de serial number, de número de serie. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros y en los routers es importante aparte del registro de configuración. Entonces, todo esto nosotros lo podemos ver a partir solamente del show version. Entonces, toda esa información me la entrega el show version. Todos estos comandos de show, y eso es importante tenerlo claro, se entregan, aquí lo vamos a ver, desde el modo privilegiado. Todos los shows se hacen desde el modo privilegiado. Y otra cosa importante que los comandos, que dentro de la tabla de comandos nosotros podemos emitir una parte del comando y si no nos acordamos hacemos un signo de pregunta. Y con el signo de pregunta me muestra todas las opciones que yo tengo dentro de esa sección. Por ejemplo, todos los comandos. Y si yo coloco la V, me mostraría las opciones que yo tengo con V. Por ejemplo, show V y hago una consulta. Y me dice que, como dice show, V y el signo de pregunta, me dice que lo que yo puedo preguntar es show version, show VLAN switch o show BTP. Ya, esto es para cuando no nos acordamos bien cuál es el comando específico, con eso lo podemos consultar. Otro comando es el show process y aquí me muestra todas las cosas de la CPU. Entonces, por ejemplo, show process y aquí me va a mostrar el estado de la CPU. Entonces me dice CPU, la utilización de la CPU. En este minuto está 0, 0, 0, 0. O sea, está sin mayor porque no le he puesto nada de tráfico, solo configura el nombre y una IP, nada más. Entonces aquí me muestra el estado de la CPU. Cuando un equipo es muy grande, es muy pesado y estamos viendo que se está colocando lento, que hay delay en la red, tenemos que ir a los equipos de core y ver esto, aparte de la utilización, cómo está funcionando. Siguiente comando, show protocols. El show protocol me indica el estado de los protocolos de ruteo del equipo. ¿Ya? Entonces aquí yo solamente voy a ver la parte de ruteo. En nuestro caso dice que está habilitado, ¿ya? Que está solamente la giga 00 está arriba, está con Line Protocol arriba, o sea que está conectado también con el otro dispositivo que tiene esa dirección IP y que las otras dos interfaces que tiene física están apagadas y la VLAN está también abajo. Entonces me muestra todo el estado de los protocolos, cómo se está conectando con otro equipo. ¿Ya? Show running, vamos a ver el show running config, que esta es la configuración base, la que hoy día ya está funcionando porque el router está encendido. Entonces, esta me muestra cuánto pesa más o menos la configuración, ¿ya? Me dice la versión que está trabajando, los servicios, en este caso no tenemos ningún servicio funcionando. El hostname, Kilikura, que yo ya se lo había cambiado. Eh, Aquí si voy con el Enter, voy línea a línea. Y si aplico la barra espaciadora, avanzo una pantalla. La licencia. Y aquí ya empieza. Por ejemplo, yo configuré la interfaz 00. Entonces le coloqué una descripción que va hacia Santiago, la dirección IP y encendí la interfaz. Todo eso me lo muestra aquí en la running config. Y dice que no tenemos nada más configurado. ¿Ya? Entonces la running config nos muestra toda la configuración que está funcionando. Después tenemos otros archivos, por ejemplo, show flash. El show flash me va a mostrar todos los archivos que están como documentos o como, valga la redundancia, como archivos dentro del dispositivo. Entonces me dice que tenemos tres en este caso, tenemos estos archivos y tenemos el sistema operativo. ¿Ya?
Y si no me recuerdo, si nosotros decíamos un show version, me indicaba de que teníamos archivos en la flash 0. Aquí está. Dice que la flash 0 también tiene. Flash 0, 2 puntos. Entonces, si nosotros hacemos un show flash 0, no me indica nada. Ya. Y la otra forma de ver estos archivos es con el comando dir de directorio. Entonces eso sí me muestra lo de la flash 0. Si yo guardo un archivo, pasaría a quedar con un nombre, por ejemplo, copy running config a la startup config. Me dice que le coloque un nombre. Vamos a ver si lo toma con un nombre automático. No. Entonces, si lo hacemos, y aquí me dice el destino, con qué nombre lo guardamos. Yo, por ejemplo, le voy a colocar config test. Error el argumento. Este era punto .txt. No me deja guardarlo. Ya. Pero todos los archivos que nosotros vayamos guardando en el dispositivo van quedando acá en la flash. ¿Cuál otro? Tenemos estos comandos de aquí, las tablas y buffer, show memory, show stack y show buffer. Por lo menos en Packet Tracer no los toma y funcionan únicamente cuando nosotros estamos con equipos reales y cuando ya están las tablas de ruteo. O sea, significa que ya está funcionando, está pasando rutas por ahí. ¿Ya? Tenemos el show interface, que ese me muestra el detalle de las interfaces. El show interface, al realizar show interface solo, me muestra todas las interfaces y todo el detalle de cada una de ellas. Mire, por ejemplo, parte aquí con la Giga 00, me dice en qué estado está, si está conectada, qué tipo de hardware tiene, cuál es su dirección MAC, descripción, dirección IP, bandwidth, esta es la velocidad con la que está trabajando, ¿ya? Cuántos paquetes envía, cuántos recibe, por ejemplo, me dice que está transmitiendo uno de 255 y recibiendo uno de 255. Entonces también su flujo es súper bajo, que estamos trabajando full duplex con 100 megabytes, que el tipo que estemos conectados es un RJ45, o sea, estamos por cable OTP, ¿ya? Y así cuántas colisiones, cuánta envío y todo. Todo sobre la Giga 01. Después pasa a la siguiente interfaz. Y también me muestra todo el detalle de ella, de la Giga 01 en este caso. Y obviamente de la otra interfaz que es la Giga 02, también toda esa información. Y por último, lo que es la VLAN, también. Eso pasa cuando nosotros hacemos un show interface general. Entonces nos muestra el detalle de cada una. Si nosotros queremos ir a ver un show interface específico, por ejemplo, si hago signo de pregunta, me dice que yo puedo ver el, el radio, Ethernet, fase Ethernet. Aquí ya puedo entrar a las interfaces, a cada una de ellas, tanto a las físicas como a las virtuales. Y puedo ver los estados también de los trunk y los estados cuando apliquemos seguridad. Entonces, por ejemplo, llega 00 y ahora solo me va a mostrar la giga que yo estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces eso también para que lo consideremos. Si hacemos el show interface general, se nos muestran todas las interfaces del router o switch. Si hacemos un show interface específico aplicando aquí, nos va a mostrar solamente lo que nosotros andamos buscando. Y por último nos queda el show start and config, que es la configuración base en este caso. Si yo configuro algo y no lo guardo, lo voy a ver en la running, pero no lo voy a ver en la startup config. Por ejemplo, miren, le vamos a cambiar el nombre. Si ustedes ven aquí como startup config, tiene el nombre de Quilicura.
Si yo coloco configure terminal, hostname, Quilicura test, ese está funcionando, si se fijan ya está aplicado. Si yo hago un show running, que para ver la memoria que está corriendo, debería ver el Quilicura test, hostname Quilicura test. Pero a su vez, si yo hago un show startup config, como todavía no guardo esta configuración, solamente veo el nombre antiguo. ¿Por qué? Porque todavía no pasa a la memoria. ¿Cuándo va a pasar a la memoria? Cuando yo copie la información de la run config. Ahora ya la guardé y la cambié. Entonces, por lo tanto, ahora sí puedo mirar en la startup config y ahora ya se aplicó el nombre. Entonces, esa es la gran diferencia entre la running config y la startup config. Running, que es lo que está funcionando o corriendo, versus startup config, que es la configuración de base o la que nosotros tenemos guardada en el dispositivo. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, o abren el micrófono para hablar o lo van escribiendo por el chat de la reunión. ¿Ya? Entonces, deme un segundito. Vamos. A petición del Jordan, vamos a agrandar un poco acá. Ya, ya Jordan. Ahora sí. Un segundito para colocarme en el equipo. Ya, entonces, el tema de los comandos que yo les decía. El equipo. Salud. Ya, entonces aquí ya guardamos. Voy a volver a cambiar el nombre. Hostname Quilicura. Ya. Entonces, un pequeño repaso de los comandos que hemos visto sería el primer comando que vimos hoy día es show version. ¿Ya? El show version, como dijimos, nos muestra la versión de software, el nombre del dispositivo, cómo se llama, dónde está guardado, dónde está el soporte, cuál es el bootstrap o con la memoria que parte. Nos muestra también el modelo específico, la memoria. Por acá, en esta parte del centro, nos muestra el nombre del equipo, la serie, etcétera. Otro comando que pasamos fue el show process, que el show process me muestra detallado toda la utilización de la CPU. ¿Ya? Tenemos el show protocol, que me muestra el estado de ruta o el estado de protocolos de ruteo o protocolos de conexión que está teniendo el dispositivo. ¿Ya? Show flash, tenemos el show flash que me muestra todo, obviamente, lo que tiene la flash guardado, y también ese nos sirve, que es el dir, que es para ver el directorio que se está creando o tenemos. ¿Cuáles otros dispositivos tenemos? Ya, show flash, espérenme, aquí volvió. Ya. Y tenemos el show
Start and Config. Que me muestre la configuración base con la que nosotros partimos o la que está en la NVRAM. Y por último tenemos el Show Interface, que dijimos que cuando hacemos un Show Interface general me va a mostrar todas las interfaces que tiene. Por ejemplo aquí la Giga 00, Giga 01, Giga 02 y VLAN completa. Y si yo hago un Show Interface específico, por ejemplo solamente a la Giga 00, me va a mostrar solamente la información de la 00 y se va a acabar. ¿Ya? Eso con respecto a los comandos. Ya. Después tenemos los ejemplos. Bueno, aquí hicieron un ejemplo con el version, show version. Entonces, este comando permite indicar toda la información de la versión, la cantidad de memoria, la RAM, interfaz, etcétera, todo lo que yo le fui explicando. Entonces, por ejemplo, dice que la versión de iOS, es donde dice iOS y nos muestra todo el bootstrap, el modelo y CPU, cantidad de RAM que está en la parte de acá, cantidad y tipo de interfaces, cantidad de NVRAM, cantidad de flash, etcétera, ¿ya? Y el registro de los dispositivos. Toda esta información solamente con un comando, que es el showver. Después tenemos los comandos de prueba y conectividad. Cuando se configura una red, es necesario probar que esta funciona, que tenemos acceso extremo a extremo, ya que significa que la red se encuentra correctamente configurada. Y dentro de esos comandos tenemos, aquí está en el chat, ya. Tenemos el ping, el traceroute, ya, o también conocido como tracer nomás, el show IP route, show IP interface brief y show CDP neighbor detail. Todos estos comandos se aplican en los routers, ya no en otros dispositivos, en los routers. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si coloco un dispositivo, si vamos a un router en específico, nosotros también podemos hacer el comando ping y si preguntamos, por ejemplo, nos pregunta si es que word significa que yo coloque la dirección IP normal, IP es que yo haga ping, después la palabra IP y después me va a dar una cierta cantidad de datos que yo pueda llenar o IP versión 6. Entonces, en mi caso, yo tengo una dirección IP configurada, que la voy a ver aquí, show IP interface brief, que es ese comando de acá, show IP interface brief. ¿Qué hace este comando, el show IP interface brief? Me muestra toda la información de las interfaces agrupadas, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Me muestra qué interfaces, qué dirección IP tiene, qué método o estatus estamos funcionando. Entonces aquí me dice que está manual, que yo la levanté y que está funcionando. Las demás están administrativamente abajo, o sea, todavía no están funcionando. Entonces me dice que yo tengo esa dirección IP. Por tanto, yo sé que la otra dirección IP del router que está al lado mío, que en mi caso soy Santiago, en el router que está o sea, en Quilicura, el router que está en Santiago, tiene la 10001. Para validar conectividad, yo puedo hacer el comando ping 10001. Ya. Cuando aparece un puntito significa que ese mensaje se perdió, pero cuando aparecen todos estos signos de exclamación significa que está llegando bien. ¿Cómo funciona el ping? Por lo menos aquí me dice que hizo un ping de 5 paquetes, sending 5, envió 5 mensajes, ¿ya? A tal dirección, a la 1001, con un tiempo de segundo. Entonces me dice que de todos llegó el 80%, o sea, 4 paquetes de 5, ¿ya? Y aquí me muestra cuánto fue lo mínimo que se demoró, 0, el promedio, el average, 15 y el máximo 37 milisegundos. Y aquí puedo ver el estado de la red, cómo está funcionando en cuanto a su velocidad y cómo está transmitiendo la información.
como yo le decía, si yo solamente escribo ping, ya puedo ver con qué comando. Por ejemplo, protocolo, quiero hacer con el protocolo IP o con otro protocolo. En mi caso, IP. Dirección IP 10.0.0.1. Repeticiones, aquí puedo ver la cantidad de paquetes que yo quiero enviar. ¿Ya? En vez de, por ejemplo, aquí cuando yo hago un ping y la dirección IP, envío inmediatamente 5 paquetes. Pero aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, que vamos a enviar 100 mensajes. ¿Ya? Puedo agrandar el tamaño del datagrama o que el paquete sea más pesado, más grande. Puedo modificar el tiempo de segundo, etcétera. Entonces, una vez que paso todo esto, si yo lo quiero dejar igual, hago Enter y si lo quiero modificar, cambio el número. En vez de enviar 5 paquetes como en el primer ejemplo, aquí estamos enviando 100. Y de los 100 me dice que envió 100 y llegaron 100. Por eso tenemos un 100% de respuesta. Por lo general, en el primer ping siempre se pierde 1 o 2 porque recién está conociendo la ruta. Ya después empieza a ser más estable esta función. Siguiente comando, el tracer. Cuando yo hago un trace, en este caso a la misma dirección, es cantidad de saltos que yo me demoro en llegar a ese equipo. O cantidad de saltos que yo tengo, o cantidad de router que tengo que pasar para llegar desde un dispositivo a otro. El tracer funciona internamente igual que el ping. La diferencia es que envío un mensaje y cuando llega ese router me devuelve uno. Entonces ahí recién yo tengo un conteo. Si yo tuviera 10 routers y quiero llegar a la red del final, me mostraría los 10 saltos correspondientes. Entonces después los vamos a ver con el PC de nosotros. Show IP Route es para ver el estado de mi router y cómo está funcionando. Show IP Route. Entonces tiene arriba la tabla de código, que donde me dice una L, por ejemplo, es una configuración local. Lo que pasa aquí. Si me aparece una C, es la dirección que yo tengo conectada o la red conectada, que es lo que yo veo aquí. Y aquí, bueno, si yo tengo ruta estática me aparece una S, si estoy trabajando con RIP una R, con BGP, EIGRP o SPF, que son protocolos de ruteo, que es todo lo que vamos a ver este año, protocolos de ruteo para ya empezar a conectar nuestra red. Siguiente, el Show IP Interface Brief. Ese es otro comando, Show IP Interface Brief, que ya lo habíamos visto, que me muestra el estado de las interfaces. ¿Qué interfaces, qué dirección IP tiene y cuál es el estatus o el modo en el que está funcionando? Y por último, el Show CDP Neighbor. El Show CDP Neighbor. Tengo el Show CDP Neighbor a grandes rasgos, que es este Show CDP Neighbor, que me muestra dispositivo ID del otro equipo del que yo me estoy conectando. Recuerden que aquí nosotros estamos en Quilicura, por lo tanto el que yo tengo conectado hacia mí es Santiago. Me estoy como local interface, o sea, mi interfaz es la 00. Me dice que es un router R, ya, R mayúscula, que es aquí, router, que es un Cisco 2900 y estoy conectado a través de mi interfaz Giga 00. ¿Ya? Y si yo hago el show CDP neighbor detail, ya me muestra mayor información, que es aquí, del equipo que yo tengo conectado. Su ID, su dirección IP, que por ejemplo lo que yo quería saber, qué IP tenía el router de al lado, qué velocidad, con qué puerto está trabajando, qué versión tiene, etcétera. Todo esto Cisco lo obtiene del CDP, ¿ya? Que es el Cisco Discovery Protocol, ¿ya? Protocolo de descubrimiento de Cisco. Entonces, por lo menos todos los dispositivos Cisco tienen esto. Si usted después la red se conecta con otro dispositivo de otras marcas, no todos lo tienen habilitado. Y esto es bueno y a la vez es malo. ¿Por qué? Es bueno en el sentido de que yo puedo descubrir mi red fácilmente, pero es malo porque si alguien que yo no quiero se conecta a mi red con un CDP Neighbor, si yo lo tengo habilitado, puede también hacer un conocimiento muy rápido de mi red y cómo expandirse dentro de ella. ¿Ya?
Entonces, esos serían todos los comandos de prueba de conectividad dentro del router. Aquí tenemos algunos ejemplos de prueba, ¿ya? Y nosotros podemos hacer ping desde los PC también para revisarlo. Entonces, una prueba de conectividad clásica resulta ser la prueba de conectividad remota que permite hacer un extremo de la red, si es capaz de llegar por ping. Ya. Ping es el nombre del comando, ICMP es el nombre del protocolo. ¿Ya? Entonces, cada vez que alguien, cuando ustedes lean ICMP, es el ping. Esta es la forma que se representa, pero internamente trabaja con este protocolo. ¿Ya? Las pruebas de equipos terminales, al utilizar el comando ipconfig en Windows, podremos observar la dirección IP que tiene configurada nuestra tarjeta de red. En la imagen se observa cómo está verificada la puerta de funcionamiento. Vamos a inicio, CMD, nos aparece esta ventanita en negro, ya, que es igual para todos, y con el comando ipconfig usted puede ver el detalle de lo que tiene en su computador. Por ejemplo, el mío me dice adaptador LAN inalámbrica de la conexión no tiene nada. Después inalámbrica conexión, que es la que yo estoy trabajando, que estoy por Wi-Fi. ¿Ya? Entonces me dice que mi dirección IP es la 192.168.013 y mi gateway es tal. Conexión de área local, la tengo desactivada. Después me dice, bueno, yo tengo varias tarjetas, que es la virtual, los túneles, etcétera. Pero aquí ya me muestra la información que yo necesito saber. Por ejemplo, la dirección IP, me muestra la máscara con la que estamos trabajando y me muestra mi puerta de enlace o gateway, ¿ya? Que también es muy importante saberlo siempre. Y hay otro comando más específico que deriva del anterior, que es el acá, que es el ipconfig /all. Entonces este ya es detallado, me muestra todas las tarjetas y todo el funcionamiento, pero totalmente detallado. Entonces, por ejemplo, de LAN inalámbrica, pero aquí ya me dice que yo estoy trabajando con el protocolo 802.11, con una USB wireless, ¿ya? Que esa es mi memoria física, o sea, mi dirección física o mi MAC address, si estoy trabajando con DHCP o no. Entonces aquí me dice sí o no, mi dirección IP, hace cuánto me entregó la dirección IP. Por ejemplo, me dice que la entregó hoy día a las 9:21 con 47 segundos. Y esta dirección IP expira o termina hoy a las 11 horas con 14, con 8 minutos y 2 horas. Entonces, por lo tanto, ese es mi tiempo. Puerta de enlace, servidor de HCP, y aquí ya me muestra muchísima más información detallada. Los comandos de trace también se pueden hacer desde el PC y nos va a mostrar lo mismo que veíamos nosotros lo mismo que veíamos en el. Ya, ahora sí. Espere, muestra la pantalla. ¿Se ve ahí la información? Espérame.
Ahí sí. ¿Hasta dónde llegaron? Del comando trace. Entonces, estamos en el comando trace. Nos dice que a medida que vayamos... ¿por qué se cae? Mm, mm, mm. Ya. El comando tracer, entonces, el comando tracer, pero que tengo un drama. Ya, con respecto al tracer, que este comando de acá, nos va indicando la cantidad de saltos que tiene una red para llegar a su destino. Entonces, lo podemos ejecutar desde el CMD, de cualquier CMD. Y si nosotros ejecutamos, por ejemplo, a esta misma dirección, Facebook, tracer, www.facebook.com, me va a indicar todos los saltos que tiene para llegar hasta esa red. ¿Ya? Obviamente estos saltos se va demorando porque va haciendo una investigación router a router. Todos los saltos significa un router que va pasando mi red. ¿Ya? Entonces cada dispositivo que vaya encontrando, él le va entregando ahí una cantidad de saltos para el funcionamiento. Entonces va a demorar un par de segundos. Entonces hasta aquí estamos dentro de mi casa y ya aquí vamos pasando a los proveedores hasta que llegamos a la traza completa. Entonces me dice que yo para llegar hasta Facebook me demoro 8 dispositivos, paso por 8 routers hasta llegar allá. ¿Ya? Esa es la información del trace. Entonces esta nos va a entregar todos los saltos y las direcciones. La revisión de los números de puerto. Los puertos, nosotros cuando trabajamos en redes, hay algo que trabajamos que se llaman socket, que es la unión entre una dirección IP y un puerto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso dice que está trabajando con la dirección IP 207, 138, algo y algo, con el puerto 80, que es el de HTTP. Ya, y nosotros también podemos validar esa información desde nuestro CMD con un netstat. Entonces aquí me dice qué dirección IP estoy trabajando, la local, y qué puerto estoy utilizando para conectarme. Las tablas de enrutamiento, todo lo que es tabla de enrutamiento, cuando un host envía un paquete a otro, nosotros lo podemos validar a través del show IP route. Ya el show IP route donde nosotros hagamos nos dice cuántas redes, cuántas direcciones, qué direcciones IP tiene, etcétera. Entonces, nosotros podremos ir a nuestro equipo, enable, sí, show IP route y nos va a mostrar la tabla de ruteo. En este caso no tenemos tabla de ruteo porque solamente tenemos direcciones IP y locales configuradas. Si quisiéramos tener, tendríamos que habilitar el ruteo. Que por ejemplo, configure terminal, sería router SPF 1, network la 10.0.0.0, que es mi red, Wildcard 255 área 0, y tendría que hacerlo también en Santiago. Enable, configure terminal,
router OSPF proceso 1, network, la misma porque es la que nos unimos, 10.0.0.0, wildcard, área 0. Cuando estos dos se unan, va a llegar un mensaje que va a decir que ahora ya están funcionando los dos en paralelo. Y ahí recién vamos a tener una tabla de ruteo con OCPF. Esto se demora un par de segundos. Que me indica que estos dos se están uniendo. ¿Ya? Y ahí ya están funcionando. Entonces, este mensaje dice que hay una adyacencia o que están unidos, ¿ya? Con el proceso 1, que fue el que yo dibujé aquí, escribí ahí, proceso 1. Neighbor me dice, neighbor significa vecino. Entonces, en Santiago me dice que mi vecino, que es Quilicura, tiene la 10.0.0.2 y en el lado de Quilicura me dice que mi vecino tiene la 10.0.0.1. ¿Ya? Y ahora ambos ya están funcionando. Si ahora yo hago un show IP route, show IP route, ya me muestra, todavía no me muestra porque no estoy publicando ninguna red. Entonces, configure terminal, interface loopback 0, la levanto, IP address 192.168.100.0. Configuré una dirección IP, pero ahora tengo que ingresarla dentro del proceso de ruteo. Entonces, ¿cómo se hace? Router OCPF 1 y publico esta red 192.168.100.0. La wildcard. Ahí la ingresé dentro del proceso de ruteo. Por lo tanto, si se dieron cuenta, esto lo hice en el router de Quilicura, pero si yo me voy al router de Santiago, él podría determinar show IP router cuando este router le entregue la interfaz. Show IP route. ¿Por qué no me está tomando? Espérenme, Quilicura. ¿Ya? Y a su vez, la siguiente dirección IP. Ya, verificación en IP versión 6, se utilizan casi los mismos comandos, solamente con el término de IP versión 6. Entonces, por ejemplo, sería show IP interface brief, que es en IP versión 4, y en IP versión 6, show IPv6 interface brief. En IP versión 4 es show IP route, en versión 6 es show IP versión 6 route. El ping en IPv4 es ping y la dirección, aquí es lo mismo, es ping y la dirección, solamente que esta dirección tiene que estar en IP versión 6. Una vez que ya pasa la IP versión 6 funciona sin problema. Y después ya viene la parte de realizar revisiones dentro del equipo, ya donde podemos ver los comandos y verificación de la red. Así que esa sería la parte de la clase.